Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar de inmediato y permitir que salude a nuestro público a Jean Luis Rodríguez. Bienvenido, Jean Luis. Después de ser designado en este nuevo periodo, no nos habías premiado con su presencia. Bueno, muchísimas gracias, patrón Ángel, José Ramón, don Joaquín, Gregory. Un placer estar acá con ustedes compartiendo en esta mañana. Es un verdadero honor. Jean Luis, en tu primer periodo, cuando iniciaste, comencemos con tu primera labor, el tema de la dirección de autoridad portuaria. Encontraste un país en una situación no desquebrajada, pero en una ruta de ascendencia, pero tú lo has llevado a una dimensión impresionante, priorizando dos áreas. La pesca, los pequeños puertos pesqueros, pero además a donde existían los puertos pesqueros lo ampliaste. Verbigracia, Puerto Plata, Samaná y otros puntos. Y en el caso de la actividad del crucerismo, una superdimensión. ¿Te sientes realizado y cuál es la perspectiva a futuro de ese sector? Bueno, la verdad que cuando uno mira un poco hacia atrás en lo que ha sido la historia de la Autoridad Portuaria Dominicana, pues evidentemente uno tiene que sentirse contento de lo que hemos podido lograr en una institución que históricamente era una institución que no contaba con mucho prestigio, pero tampoco, que es algo todavía más relevante, contaba con la autoridad suficiente para que en el mismo sector en el que nosotros nos encontramos fuera una institución relevante. Y eso lo ha dicho, o lo han dicho muchos sectores vinculados a la autoridad portuaria, que lo más importante que ha ocurrido en esta administración es que se le ha devuelto la autoridad a la Autoridad Portuaria Dominicana, que evidentemente por muchos años eso se había perdido. Pero cuando vemos que ya con hechos, no con palabras, porque muy bien usted ha citado lo que han sido quizás dos de los enfoques más importantes de nuestra gestión, que han sido el desarrollo de nuevas terminales de cruceros, que ahí está el caso de Taíno Bay en Puerto Plata, que ya recibió el año pasado 780,000 cruceristas, y tenemos el caso de la terminal de Cabo Rojo, el puerto de Cabo Rojo en Pedernales, que el tercer crucero llega ahora, el 16 de octubre, se empieza a regularizar la tocada de cruceros en Cabo Rojo, y ya para el año que viene tenemos confirmado a la fecha 150,000 pasajeros. Dos obras más a Pedernales, al puerto de Cabo Rojo, que esto pudiera ir incrementándose, porque nosotros seguimos haciendo las gestiones como estuvimos hace unos meses atrás en Jamaica, posteriormente estuvimos en España, en Málaga. Y a finales del año pasado en Miami. Estuvimos en Miami en Sea Trade, y nosotros vamos a todas las ferias de cruceros a promover los puertos dominicanos, cosa que nunca pasó en la historia de Apordón. Ustedes podrán buscar, y Apordón nunca participó en una feria de cruceros en ninguna gestión anterior a la nuestra. Nosotros no, o sea, no podemos solo decir, nos podríamos atrever, no tú, no te quiero poner en tus labios esta expresión, que el crecimiento y el despegue que ha vivido en los últimos años el turismo es gracias a Autoridad Portuaria. Hemos aportado nuestro granito de arena. Yo pienso que es una labor en conjunto. Evidentemente el Ministerio de Turismo también invierte, claro, recursos importantes, y hay una buena relación entre el Ministro de Turismo y nosotros, y en ese sentido tratamos de mantener siempre un apoyo de manera conjunta. Por ejemplo, en Sea Trade ellos participan también. Nosotros vamos como autoridad, ellos van como promotores del turismo, como autoridad, y ellos como promotores del turismo. Entonces nosotros sí hemos jugado evidentemente un rol importante. Hemos estado, por ejemplo, en Miami en diversas oportunidades visitando los headquarters o las oficinas principales de todos las navieras de crucero. Hemos estado en las oficinas principales de Royal Caribbean, de Norwegian, de Disney, de MSC, o sea, de todas las líneas de cruceros conocidas, que todas tienen oficinas principales en su gran mayoría en Miami. Nosotros hemos estado reunidos con ellos de manera directa, presentándoles los proyectos ya presentes y los futuros, porque nosotros tenemos en términos de cruceros en desarrollo, en ejecución en estos momentos, el puerto de Barahona,
que Barahona nosotros estamos haciendo con fondos propios. Otro logro importante de Apordón, que eso tampoco lo van a ver ustedes en décadas, pueden buscar la historia de Apordón, sus presupuestos, sus inversiones, no van a ver que se haya hecho una obra como esa con fondos propios de la institución, jamás. Nosotros estamos invirtiendo ahí alrededor de 160 millones en el muelle, que va a tener la capacidad de recibir cruceros, y Turismo está construyendo la terminal. O sea que va a ser hasta ahora un puerto que será operado por Apordón y que tiene vocación, se está desarrollando con miras a recibir cruceros medianos. De igual manera está en ejecución en estos momentos. Barahona lo necesita, patrón. Estamos sumamente comprometidos con ese proyecto, la visión del presidente Abinader, que es, yo diría, la visión más próxima a lo que Barahona siempre ha anhelado. Es que ese puerto, que es el que está en el centro de la ciudad, sí, pase a ser un puerto solamente turístico, y que en las afueras, detrás del aeropuerto, que hay otros terrenos, nosotros podamos desarrollar un nuevo puerto comercial. Un espigón para la parte comercial. Eso generaría la posibilidad... ¿Y el del ingenio no se puede usar? Porque en el ingenio ellos exportan azúcar ahí, ¿no? No, pero lo ideal sería esto que estamos planteando, porque saldría totalmente los camiones del centro de la ciudad. Exacto. Que actualmente de alguna manera transitan por el malecón de Barahona y siempre ha generado históricamente algún nivel de malestar. En nuestra gestión nos hemos enfocado en que el tema, por ejemplo, del polvo, tomamos algunas iniciativas en el puerto donde, por ejemplo, ahora se lavan las gomas de los vehículos antes de salir del puerto. El yeso, todo esa exportación. Sí, por el tema de cal también, que ahí tenemos las operaciones de Belfont que empezaron en esta gestión. Entonces, hemos tomado medidas que han disminuido mucho el impacto del polvo y de la contaminación ambiental, pero todavía transitan los camiones con menos contaminación, pero transitan. Entonces, a futuro, lo que estamos trabajando es un master plan de un nuevo puerto en las afueras de Barahona, y que el puerto del pueblo sea de uso exclusivo turístico. Y eso sería evidentemente un desarrollo enorme para Barahona. De igual manera estamos ya en fase de ejecución de otros 2 puertos nuevos de crucero, que son el de Arroyo Barril, sí, que ahí se va a construir un parque temático tipo jungla, que es el mismo concesionario que tiene el puerto de Cabo Rojo, una empresa de mucho prestigio internacional y que maneja puertos en diferentes partes del mundo, en Honduras, en México, acaban de introducirse también en Europa, en el puerto de Denia, y son gente con una vasta experiencia que por eso han añadido volumen tan rápido, que eso es muy importante, no se trata pero solamente... Además de ese en Samaná está el del pueblo de Samaná, ¿no? El de Samaná Bayport, que ese es el otro, sí, que es en el centro del pueblo. Esa es una terminal que está en ejecución. Nosotros entendemos que ahora entre octubre y febrero, el calendario que se nos presentó, van a llegar 38 cruceros a Samaná, a ese puerto que estamos hablando, y continuará en su segunda fase de ejecución. ¿Este año 38 cruceros? Este año, o sea, entre octubre y febrero recibirá Samaná. Sí, entre esa temporada recibirá unos 38 barcos que ya están confirmados por la naviera, que es parte de los concesionarios, que es CHAP, que ya nos validó que esos barcos van a llegar en esa fecha. Tenemos también como un megaproyecto que lo estamos ya socializando, se han hecho 2 vistas públicas, que es lo de extender o ampliar el puerto de crucero de Santo Domingo. Que es un proyecto que nosotros entendemos sumamente emblemático, porque estamos hablando de construir un nuevo espigón más próximo a la zona colonial. O sea, que aquellos turistas que lleguen a Santo Domingo vía cruceros podrían desmontarse de los barcos y pasar caminando a la zona colonial, cosa que como pasa en San Juan, en Puerto Rico. Correctamente, que ya tú no tendrías que desplazarte en vehículo, que lamentablemente la terminal que tenemos hoy en Santo Domingo. Pero ese puerto está ahí, ese espigón está ahí, ese no fue el que falló recientemente. ¿Por qué no eliminamos ese puerto con la carga y lo concentramos? Y tú tienes un compromiso, me dijiste que ibas a hablar con Luis Abinader para convencerlo. Yo pienso que ese puerto debe ser solo turístico y mover la carga de ahí. Yo pienso que con este nuevo desarrollo
migrando los cruceros, pues habilitaría espacios en el área que están los cruceros actualmente, que es un área idónea para el tema. Creo que para todo el mundo es importante, los concesionarios del puerto, la autoridad portuaria, que a futuro haya una reingeniería. Pero creo que esto va a contribuir bastante porque sería convertir el puerto de Santo Domingo en la parte de cruceros, muy posiblemente en el hub de cruceros para Puerto Madre de todo el Caribe. Estamos hablando que cuando nosotros queremos hacer un crucero, por ejemplo, quien sea, lo pudiera hacer, evidentemente algunas líneas llegan acá, las romanas, en Santo Domingo tenemos Costa, Aida, algunos barcos que llegan, pero las grandes navieras no vemos que hacen home port en República Dominicana. Ustedes recuerdan que una vez hicimos un esfuerzo extraordinario con Norwegian, sí, que ellos vinieron y cenaron con el presidente en Palacio Nacional hace unos 2 años, buscando que ellos hicieran home port en República Dominicana, que el home port es el puerto madre, donde la gente viene de la Florida, de Puerto Rico, aire, vía aérea, y toman el crucero acá. Entonces entendemos que el puerto de Santo Domingo, esa nueva expansión que estamos planteando, sería... Además, ese es el turismo de la capital, patrón. En la capital no hay turismo, es el turismo de la capital. Sería el gran desarrollo. Yo estoy convencido porque, por ejemplo, cuando hablamos de Puerto Madre, tú necesitas 3 factores: aeropuerto, lo tenemos, puerto y hoteles. Y lo tenemos. Y entonces, cuando tú hables que en Santo Domingo, frente a la terminal, prácticamente tú tengas los hoteles de la avenida George Washington, pues tú vas a tener una ocupación enorme de turistas que van a llegar, se van a hospedar en los hoteles que nosotros tenemos en Santo Domingo y posteriormente van a abordar sus cruceros. ¿Y cuál es la suerte de San Pedro de Macorís, Jean-Louis? Porque he visto que pusiste un énfasis como nadie en procurar desarrollar un ferry, un vínculo marítimo entre San Pedro de Macorís y Puerto Rico. Mira, yo debo decirte que cuando iniciamos el proyecto de Balearia, que fue un proyecto que nos envió el presidente, lo visitó el dueño de la empresa a Palacio y él nos los envió para nosotros conocerlo. Evidentemente escuchamos que ellos tenían el ferry de la Florida a Bahamas, que tenían ferry en España, que era la empresa más grande de España. Y bueno, evidentemente le dimos todo el apoyo, hicimos todas las labores del lugar para que el proyecto iniciara. Pero a mí me sorprendió en un viaje que yo recientemente hice, que estuve en Europa, conocer sus instalaciones, sus oficinas y ver la magnitud de esta empresa. Estamos hablando de una mega empresa. Y cuando yo vi un ferry que llegaba en una de esas rutas que ellos tienen ahí en ese puerto, que es en Denia, yo me sorprendí. Que yo dije, caramba, pero y de este tamaño van a ser los ferries. Y me dice uno de los ejecutivos, no, el que vaya va a ser más grande. Impactante, es del tamaño de un crucero, básicamente. O sea, unos barcos sumamente impresionantes, con una gran capacidad de carga. Tienen unas operaciones logísticas increíbles. Ni muy bien las rampas la habían aperturado en el puerto y ya estaban saliendo carros, motores. Algo impresionante. La verdad que me enamoré mucho más de esta empresa y sé que lo que van a hacer en San Pedro va a ser una obra extraordinaria que va no solamente a seguir generando mayor conectividad en intercambio evidentemente comercial que habrá de mejorar con esta nueva ruta de San Pedro a Mayagüez, sino también con la parte de pasajeros. Es una empresa importantísima y la verdad que va a transformar, y entendemos que para San Pedro de Macorís será un cambio enorme, pasar de solamente un puerto comercial, que de alguna manera, aunque es importante, también se parece un poquito a la historia de Barahona. ¿Has puesto en agenda alguna vez a La Romana? Porque La Romana, su turismo es realmente crucero. No hay otro turismo. La Romana nosotros, pero como que se ha quedado en esta atrás. Gestión, ¿no? Se hizo la inversión más importante de ampliación del puerto. Evidentemente tiene una capacidad ya de terreno, de muelles, pero ellos hicieron una gran expansión que permite ya que a La Romana entren barcos de tipo Oasis, que son los más grandes que hay en el mundo. Antes de la gestión nuestra no era posible, Romana no podía recibir estos grandes barcos. Sin embargo, y que es algo que lo resaltamos mucho, anteriormente solamente un puerto del país tenía esa capacidad y hoy ya hay 4 ya que tienen la capacidad, que son las Romanas, Taino Bay, Cabo Rojo y Amber Cove, que era el único a la llegada de este gobierno que podía recibir barcos de tipo Oasis.
Entonces eso es un gran avance porque cada día la tendencia todo el mundo es a construir barcos más grandes. Y si tú no tienes la capacidad de recibirlo, evidentemente nunca te lo van a enviar porque no puede entrar a puerto. Y eso era una debilidad enorme que nosotros teníamos frente a otros países que sí podían recibirlos. Luis, Antes de entrar al tema de ARD Vial. Sí, nosotros que seguimos de manera permanente el trabajo que tú haces en Apordón, que te vemos por la feria en Málaga, en España, te vemos en Citrey, te vemos por donde quiera, de una manera tan tranquila y como tan suavecita que Juan Luis se desplaza en cada área de eso, siendo un gran soporte para el turismo en República Dominicana. Yo creo que no podemos hablar de un turismo de impacto como el que se logra a través de los cruceros, porque impacta de manera directa a la población dominicana cada crucero que arrima a uno de estos puertos. Y vemos ahora al presidente de la República cómo levanta también esa bandera, hablando del hub logístico en este evento internacional, donde el presidente está apostando al desarrollo de República Dominicana y lo está haciendo poniendo mucho énfasis en la parte que tiene que ver con los muelles. No solamente en el turismo, también en los muelles comerciales, porque hemos visto en actividades que se ha desarrollado de Apordón, las actividades con esas grandes compañías, no solo de turismo, también de negocio que se hace en los muelles. Claro, la verdad es que el presidente ha apostado bastante a los puertos y debo decirte que en conversaciones que hemos tenido a título personal, él insiste mucho en que esos megaproyectos que nosotros tenemos, que son los que van a ayudar a que realmente República Dominicana se convierta en ese hub, que ya lo somos evidentemente, pero seguir exponenciando esa visión que ha tenido nuestro presidente, pues evidentemente tiene que ver prácticamente en su gran mayoría con infraestructura, porque si tú no tienes la infraestructura adecuada para desarrollar este tipo de actividades, pues evidentemente no vas para ningún lado. Entonces, por eso se ha apostado y no hay un solo puerto dominicano que en esta gestión no se le haya puesto la mano. O sea, históricamente pasaban 4 años y los puertos se quedaban igual. Esa ha sido la historia, ¿eh? Contrario quizá a la época, ¿verdad?, de un Joaquín Balaguer, que desarrolló grandes puertos en su época, entre otros quizá presidentes que tuvieron esa visión, pero en la época moderna ya no se ha hecho nada en términos de puertos, a excepción de Caucedo, que fue el último gran puerto que se desarrolló bajo la gestión del presidente Hipólito Mejía. Pero de ahí en adelante, busquen la historia, no hay nuevos puertos, no hay grandes intervenciones en puertos. ¿Qué ha pasado en el gobierno del presidente Abinader? Vean puerto por puerto. Hablamos de San Pedro ya, un megaproyecto de un ferry San Pedro Mayagüez. La Romana, una inversión de aproximadamente 13 millones de dólares para su expansión, que pueda recibir barcos de cruceros más grandes. El puerto de Asua, se hicieron inversiones ahí donde ya tenemos, por ejemplo, las barcazas de generación eléctrica que entraron a Asua, pero también Apordón está interviniendo los muelles existentes de ahí que tenían años que no se le ponía la mano, con una inversión de aproximadamente unos 60 millones de pesos. Barahona, lo que ya habíamos explicado. Cabo Rojo, lo que ya conocemos con el tema de los cruceros. Manzanillo, que históricamente, 20 años, ahí están noticias tras noticias, gobiernos tras gobiernos diciendo que van a invertir en Manzanillo. Y nunca se hizo ninguna inversión en Manzanillo. Ya hoy Manzanillo tiene hoteles, tiene plantas de generación eléctrica, se está construyendo una terminal de gas natural. El puerto de Manzanillo, una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares, que habrá de estar listo para el año 2026, el nuevo muelle del puerto de Manzanillo, que estratégicamente es el puerto más próximo a la Florida de los Estados Unidos y con unas condiciones naturales envidiables. Natural. Un puerto que no hay que tragarlo. El puerto que tú no tienes que tragar evidentemente es muy eficiente porque tiene un bajo costo de operaciones y tiene una profundidad natural. Pero hablamos ya de Arroyo Barril, hablamos de Samaná. O sea, no hay un solo puerto que en esta gestión de gobierno no se le haya puesto la mano. Arroyo Barril, por ejemplo, cuando yo llegué, recuerdo que hacían huelgas toda la semana, que cuándo va a abrir el puerto Duarte, el puerto Arroyo Barril, que cuándo va a abrir, y ya hoy es una realidad.
está en ejecución un megaproyecto que va a permitir traer grandes cruceros y seguir añadiendo volumen. Imagínense ustedes, si hemos pasado de 1.100.000 en el año 2019, prepandemia, que nosotros nos tocó la pandemia, o sea, entramos en el 2020 en medio del COVID, los puertos de cruceros cerrados, aperturaron en diciembre de 2022. Estamos hablando que perdimos un tiempo valioso y que en tan solo 2 años, casi 2 años, porque sería en diciembre del 24 ahora, que cumplirían 2 años los puertos abiertos, vamos a pasar a 3 millones. O sea, de 1.100.000 antes de la pandemia a 3 millones en el año 2024. Pues evidentemente ha habido un crecimiento exponencial en esa parte. ¿Hay alguna fecha próxima de apertura de San Pedro? Bueno, San Pedro, se ha hablado como de San Pedro, nosotros fechas, conversando con esta empresa, ellos han tenido, ustedes saben que va de la mano Mayagüez, claro, República Dominicana. Tienen que entrar en operación cuando los dos cuando puntos tú hablas habilitados. de barcos que van entre Estados Unidos, ahí entre el CDC. Entonces ellos han tenido unos temas, permisología, burocracia, pero ellos se comprometieron con nosotros y evidentemente lo dieron como una fecha muy cierta, que para agosto del año que viene, más o menos, evidentemente ya estarían en operaciones entre ¿Ya la República infraestructura Dominicana. aquí está lista? No, están trabajando. Don Joaquín. Bueno, yo quería ser breve porque evidentemente ese es uno de los puntos de luces que tiene el presidente Abinader con el tema de los puertos. Y quiero felicitarlo, como usted muy bien ha dicho, por devolver la autoridad. Y además, tal vez usted no lo puede explicar, pero sobre todo lo que no se oye es un escándalo. Autoridad portuaria era símbolo de escándalo, de problemas, de gente que se le debían prestaciones, que no se le pagaban, que el dinero no alcanzaba. No estoy hablando de ningún gobierno, estoy hablando de años en eso. Y ahora estoy viendo una institución que ha rescatado su autoridad y que al mismo tiempo está invirtiendo ese dinero que al parecer antes no alcanzaba, no sé, o iba a otros, tal vez al Estado, a otros lugares, y no se devolvía otros bolsillos en los temas de los puertos. Y entonces lo importante es eso, ver. Y una última pregunta sería de esos puertos, por ejemplo, hay muchos que yo imagino que son cruceros que se van el mismo día, que va a depender mucho del movimiento de lo que le puedan ofrecer allá. Pero el hub que usted está hablando, por ejemplo, de Santo Domingo, ya implicaría otro tipo de turismo, que es el turismo que realmente necesita la República Dominicana, aquel que venga, pernocte y entonces pueda... Y esencialmente la capital. Pueda entonces dejar algún tipo de beneficio. No, yo sueño con ese proyecto. Cuando a mí me lo presentaron, evidentemente siempre hay interrogantes, como cada proyecto, que cómo lo va a ver la población, que si la zona colonial, ustedes saben que ahí hay un clúster, todos esos temas, pues evidentemente yo decía, entiendo que no hay manera que alguien se pueda oponer a un proyecto como este, porque es un proyecto que va a impactar significativamente. Hay un tema de cálculo de más o menos la inversión de que un turista de esto, tanto los que son de tránsito, como son la mayoría que vienen aquí, que ronda entre 100 a 120 dólares por turista cuando está en el territorio, a los que tienen que ver o que ya pernotan, que son con los de Puerto Madre, que eso se eleva de entre 300 a 350. Claro. O sea que es prácticamente 3 veces el monto que se gasta en los que tradicionalmente tenemos en República Dominicana. Pero imagínense ustedes lo que ha pasado en Puerto Plata. Yo visualizo Puerto Plata, Taíno Bay, que ya existía Amber Cove, que era muy importante. Amber Cove recibió 1 millón de cruceristas este año que recién finalizó esa temporada pasada. Imagínense ustedes lo que pasó con Taíno Bay. Taíno Bay, yo recuerdo que los primeros 15 días en Puerto Plata se agotó todo. Puerto Plata no había agua, los refrescos, o sea, todas esas cosas que la gente consume normalmente se agotó de la mayoría de los comercios porque no estaban preparados para recibir, como pasó en una semana que se recibieron 13,000, 14,000 personas. Puerto Plata ha tenido entre las 2 terminales día que hemos recibido 24,000, 25,000 personas en un solo día. Que no caben en Puerto Plata, topetándose uno con otro. En una provincia. Entonces, cuando vemos eso, imagínense algo similar en Santo Domingo, que la ciudad de Santo Domingo
Que no para tiene turismo, shopping, para shopping, que la gente va a los malls y compra, que se vayan a Ágora, se vayan a Blue Mall, se vayan a Sanville. Pero en la zona colonial, que vayan a esos bares y restaurantes, que como me decían en Puerto Plata, por ejemplo, en la Casita Azul, que es uno de los restaurantes que está en el centro de la ciudad, que de ellos recibir diario 30, 40 personas, están recibiendo en un solo día 300, 400. Y todas las primicias que nosotros tenemos que exhibir, que ese otro turismo El que hay que distrito, también claro. desarrollar, que tiene la zona colonial que Fundamental. exhibir. Eso sería extraordinario. Eso es visionario. Claro, y tenemos el Faro Colón. O sea, hay muchísimos atractivos que evidentemente con los tour operadores, muchísimos atractivos naturales que se pueden aprovechar. Claro. Jean-Louis, durante muchos años había una tarea pendiente de la modernización de los puertos en la República Dominicana y la autoridad portuaria, bien gracias, no había una respuesta como la administradora de los puertos. Pero en el caso suyo, vemos más que la pasión suya es el turismo y a veces siento que estamos más frente a una autoridad portuaria parecida al Ministerio de Turismo. En O sea, tú dices que no debía existir turismo en República Dominicana. No, lo que digo es que puede verse una especie de solape. No es así, porque son roles distintos. Si, Claro. por ejemplo, nosotros no hubiésemos inaugurado Taino Bay, no llega a 800,000 cruceristas, Claro, porque ¿a dónde iba a llegar el barco? Si no inauguramos Cabo Rojo, no llegan 150,000 cruceristas que van a llegar el año que viene porque no hay donde llevar el barco. O sea, el puerto es igual que el aeropuerto. Sí, no hay Al aeropuerto, final, si no hay aeropuerto, no van a llegar Y los no hay una aviones, ni isla va a como llegar. nosotros. Y evidentemente eso impacta la parte comercial también, porque si no hay puertos comerciales como lo que estamos haciendo en Manzanillo, lo que se ha hecho con San Pedro, lo que se está haciendo en Barahona, pues evidentemente no tendremos la capacidad. Hay elementos en puertos que muchas veces no se ven. Hablar de tecnología, importantísimo. Nosotros hemos invertido por primera vez en la historia $750,000 en tecnología. Dígase computadoras, software, servidores, todos esos elementos que, para poner un ejemplo, en San Pedro de Macorís se facturaba manual a la llegada de nuestra gestión, al igual que en Puerto Plata, que se facturaba manual, pero eso era histórico, eso no fue... Con un eso no papelito. fue todavía. Ustedes saben por qué era que se hacía eso. Todavía se facturaba unos manual. recibitos y una cosa. Pero no solo se facturaba Talonarios manual, que se perdían ahí. que yo un año de nuestra gestión, un año, básicamente con todos los problemas que nosotros heredamos, que en San Pedro de Macorís, cuando se iba la luz en el puerto, se caía la facturación y tú tenías que volver a empezar de cero a facturar de nuevo. Esa era la historia de muchos puertos de este país. Puerto Plata no estaba ajeno de eso. Hoy día eso no existe. Todos los puertos del país tenemos UPS, tenemos inversores, tenemos temas energéticos Me imagino resueltos que desde aquí, desde autoridad en su portuaria, pueden totalidad, vigilar lo que está pasando y la factura en tiempo totalmente en tiempo real, y las facturaciones manuales que históricamente hubo en Apordón ya es cosa del pasado. En Apordón hoy día todo se factura de manera digital, o sea, a través de la tecnología, y eso nos ha permitido evidentemente ser más eficientes. Yo le pongo un ejemplo. En el año 2020 llegamos a Apordón, encontramos 150,000 pesos en cuenta de banco y teníamos que pagar 57 millones de pesos a final de mes de la nómina y habían 150,000 pesos en banco. Parecía algo imposible. Todo el mundo me dijo, vas a tener que hacer lo que hacen todos los administradores que han llegado aquí, que es pedirle prestado a las navieras. Tú le coges prestado y después tú le vas pagando a la naviera. Y eso venía pasando, se le venía tomando prestado a las navieras y nosotros empezamos un ejercicio, pues hicimos una reducción significativa de la nómina, todo lo que teníamos que hacer, y a fin de mes pudimos pagar sin coger prestado, con 15 días o 12, 13 días de gestión de nosotros. Y hasta la fecha nunca hemos tomado prestado. Creo que es una de las gestiones que nunca la ha tomado prestado a ninguna naviera. Pero los salarios, por ejemplo, patrón de Navidad, se pagaban con un préstamo del Banco de Reservas, desde el año 2010 hasta el año 2020, un préstamo del Banco de Reservas para pagar el salario 13. Nosotros en 4 meses que duramos en Apordón, o sea, de
hicieron las apropiaciones. pagando el préstamo, pues lo estábamos pagando, se pagaban creo que eran como 8 millones, 6 millones mensuales. Además de pagar el préstamo, logramos hacer las apropiaciones para el primer año ahí mismo, nosotros pagando el salario de Navidad sin coger prestado. Pero el segundo año dimos un bono 14, que la ley lo permite. Coño, pues yo debo desempleado allá. Pero ven acá, y Adelante, entonces, Juaco. y el expediente famoso. No de entremos la- en expediente. ¿Qué pasó? No está aquí, Patrón. no queremos meternos en eso. Patrón, para Este darle- hombre. para darle- Pero ven, ¿qué pastor de.? Para darle lo que yo creo que el pastor quiso decir y que el señor Rodríguez ha explicado muy bien, es que el turismo no es obra de un solo hombre, el turismo es obra de una serie de factores. Y él es uno de los factores fundamentales para eso. Sí, pero ahí mismo hay otro tema vinculado a eso que usted plantea, Juaco. Gracias, don Porque el, Juan. Gracias. porque el presidente en Nueva York resaltó ahora el hub que representa a República Dominicana en la parte de carga, especializando cómo desde los puertos dominicanos se ha logrado tiempo récord en la distribución de la carga, tanto de salida como de entrada, como la distribución interna. ¿Tiene algún rol autoridad portuaria en ese éxito que ha estado exhibiendo en tierras extranjeras el presidente? Es lo único que ha resaltado el presidente. Claro que sí, nosotros hemos trabajado de la mano de todos lo que son nuestros socios comerciales. Y cuando tú, por ejemplo, en una gestión como la nuestra, inauguras la primera terminal granelera del Caribe, que es Tegra, que está en el puerto de Jaina, es la primera terminal granelera importante del Caribe que tiene la capacidad de abastecer el mercado dominicano completo por 45 días, o sea que puede almacenamiento. Sí, porque antes era un lío. Tú sabías que llegaban los barcos cuando veías los camiones en la calle. Claro, imagínate es materia prima que va dirigida a la parte productiva de la producción nacional, sobre todo la parte agropecuaria. Entonces, que tú tengas la capacidad de que por X o Y factor a nivel internacional tú tengas un desabastecimiento, que tú tengas la capacidad de almacenar 45 días de la producción nacional, es evidentemente muy importante. Y proyectos como estos, nosotros lo hemos ido viabilizando en todos los puertos del país. Hay, no solamente, evidentemente podemos presentar esos datos importantes en la parte turística, pero en la parte comercial, esto se ha venido realizando. En el puerto de Jaina se han hecho inversiones por más de 50 millones de dólares en lo que va de nuestra gestión y otros proyectos que aún están por ejecutarse. Estamos ganando espacio en el puerto de Jaina, para poner un ejemplo, que ya su capacidad quedó limitada en un sentido porque la ciudad creció hacia el puerto. Sí. Y ya para tú ampliar el puerto, entonces tienes que desalojar, básicamente. Nosotros hemos desarrollado una estrategia para que terrenos que son actualmente ocupados por Apordón puedan ser integrados también al puerto de una manera más productiva. ¿No has pensado integrar a Punta Catalina? Porque ese puerto de Punta Catalina... Punta Catalina por primera vez va de alguna manera a estar regulada por Apordón, Okay. porque históricamente, pero fue una debilidad porque el presidente Danilo Medina hizo el decreto donde ordenaba a la autoridad portuaria y a Punta Catalina hacer un contrato para que existiera esa relación que debe de existir, porque Punta Catalina debe de pagar las tarifas portuarias a la autoridad portuaria por el uso de a explotar ese pero puerto. nunca se hizo el contrato y por primera vez se hizo en la gestión nuestra, don Celso y nosotros llegamos a un entendimiento y ya eso queda debidamente formalizado, que Pero se debió puede explotar hacerse fuera de que nada más traiga carbón. O sea, porque es un puerto, señores, de una dimensión extraordinaria. Sí, un tremendo 150 metros de ancho y 1,5 kilómetros dentro del mar. No, un tremendo puerto. Tiene y su madre. Pienso que hay futuro potencial para otras cosas. No lo hemos explorado todavía en ese sentido. Sí logramos ya formalizar, que era importante para nosotros por un tema de ingresos. Que eso es una parte que lo resaltábamos anteriormente, pero es bueno hacer énfasis. Es el tema de que para nosotros añadir volumen, dígase, con nueva infraestructura, con nuevas inversiones, además de que esa idea de hub logístico se convierta en realidad, pasa a ser ingresos importantes para la autoridad, que anteriormente de nuestra llegada había recaudado históricamente en su mejor momento 90 millones,
nosotros estamos recaudando por encima de los 130 millones mensuales. O sea que Yo no El- estoy, el yo pa- no estoy perdón. contento, perdón, yo no estoy muy contento con Jean-Louis, ¿no? Porque el ¿Qué trabajo... tú quieres, el sueldo 14? No. Oiga mi planteamiento, ¿cuál es? El trabajo que está Va a entregar haciendo tu Jean-Louis, currículum. Sí, está que es muy- uno de los trabajadores más importantes que tiene el Estado Dominicano. Pero como que hay otros que se montan en el trabajo de él y lo cacarea como propio. ¿Como quiénes? Está bien. Mira el impacto que hace. Tenemos que entrar a Y por- RD pero- Porque Vamos a entrar ahí, mi pero última- quiero establecer esto. Mira cómo el presidente, prácticamente de lo que habló en Estados Unidos es y del desarrollo, fue de los puertos y del impacto que tienen los Pero puertos yo en la economía dominicana. personalmente- Sobre todo en el turismo. Tú te ibas a referir a eso. Personalmente, Ahorita también. cuando el presidente hablaba de la agilidad en la carga, yo pensaba más en aduana que en autoridad portuaria. es un la parte híbrido. operativa. Y aduanas es de- ha contribuido realmente, porque lo de despacho en 24 horas, evidentemente si aduanas tiene mucha burocracia, la carga no sale, Exacto. pero igual el puerto, desde toda la parte logística, desde el momento en que llega el barco, el tiempo que dura en entrar a puerto, el tiempo que dura en desmontar la grúa, un contenedor, o sea, todo el proceso de ponerlo en el Es montacarga, autoridad de llevarlo al patio, o sea, todos esos elementos que tienen que ver con Apordón, evidentemente sí, hay tiempos establecidos a nivel mundial y República Dominicana hoy tiene, la verdad, unas operaciones envidiables. Está dentro de esos grandes puertos en términos de operatividad, los puertos importantes de nosotros. Entonces, todos esos elementos son esenciales. Evidentemente, aduana, si por X o Y para hacer el proceso de desaduanizar, no lo hace en tiempo oportuno, evidentemente ya hay un retraso natural porque la carga no va a poder salir. Pero después todo el ecosistema, el camión que entra al puerto a recoger la carga, es la autoridad organización portuaria. del puerto, es autoridad portuaria. Es así, si no hay esa logística y no funciona en los tiempos prudentes, pues evidentemente el Ustedes se dan puerto cuenta se porque convierte. yo le digo que me siento orgulloso de tener un sobrino como Jean-Louis. Mira, Jean-Louis, el presidente te ha delegado una tarea adicional extraordinaria, que es el tema de nuestros peajes y su automatización, y tú te propusiste de entrada llevar eso a un nivel de modernización, a un upgrade, a una actualización, porque cuando llegaste ahí había una crisis. Había una crisis, primero del gobierno pasado y luego de este mismo gobierno de Luis Abinader, quien administraba esta situación, había generado una crisis operativa. Hoy vemos que los peajes están fluyen, no como uno aspira y lo compara a modelos como Nueva York. Yo más bien conozco Nueva York, Puerto Rico, que son peajes que tú cruzas en grandes avenidas y dices, coño, pero ¿por qué no tenemos esto en República Dominicana? ¿Cuál es tu visión de ese aporte, de ese servicio al país? La modernización de nuestro sistema de peaje. Y además la cobranza, porque cada vez que yo pago 30 pesos, yo me siento hasta mal, 60 pesos, 30 porque entro y salgo. Digo yo, por esto no es increíble lo que estamos pagando, menos de $0.50. Mira, realmente el tema de peajes, yo estoy convencido que la tendencia tiene que ser hacia lo que tú has dicho. Hay gente que en un momento, cuando nosotros dijimos que íbamos a ampliar los carriles de paso rápido y a eliminar el efectivo, que generaron situaciones. Es más, hubo hasta medios de comunicación que decían que lo que había era que hacer más carriles de efectivo para que hubiese menos congestionamiento. Para que haya más corrupción, parece. Y yo decía, pero eso es una lógica totalmente errónea, porque cada día que pasa hay más vehículos en las estaciones de peaje. Cuando tú calculas el tiempo promedio de un vehículo que hace una transacción en efectivo versus el que utiliza pasos rápidos, te vas a dar cuenta que tú tienes que inclinarte obligatoriamente al paso rápido o algo más innovador, que es lo que usted ha planteado, que es el tema ya del free flow, que tú no tengas ni que detener en las estaciones de peaje. Estamos hablando tiempo promedio 28 segundos, pago efectivo, tiene que cambiar el dinero, no todo el mundo lo lleva exacto. Pero en el pago rápido yo no paso más de 4 o 5 28 segundos. Y el paso rápido de 3 a 5 segundos. Sí. Esa es la realidad cuando está funcionando en óptimas condiciones, que es lo que estamos trabajando en esta etapa.
Pero si hay algo que yo quisiera dejar como un legado en RD Vial, es eliminar el tema de los congestionamientos. Y para eso, obligatoriamente, tenemos que aplicar el uso del paso rápido. Nosotros encontramos el paso rápido en 22%, hoy está en 43%. O sea, de los usuarios del sistema... De la totalidad del flujo que transita por los peajes, el sistema te lo segmenta, te dice, bueno, tanto pasó con efectivo, tanto pasó con pasos rápidos. Y ahí nosotros éramos 22%, el paso rápido, hoy día es 43%. O sea que en 2 años nosotros logramos duplicar el número. Ahora bien, para este año 2025, que ya se habrá ejecutado gran parte de la inversión en tecnología que nosotros venimos realizando, que la historia no es muy diferente a lo que yo contaba de Apordón con la facturación manual, en el sentido de que los equipos tecnológicos de los peajes, desde lo más mínimo, que puedo hablar por ejemplo del tema energético, yo decía que en los puertos se iba la luz, pero en los peajes teníamos una deficiencia importante, porque imagínense un peaje que se vaya la luz, eso es un caos. Automáticamente es un problema. Tú tienes hasta que dejarlo abierto, libre, porque tú no hay manera de operar de esa forma. Entonces, que tú tengas que invertir, que ya lo hicimos, plantas eléctricas, inversores, baterías, UPS, que es un backup de energía, o sea, todos esos elementos, empezando por la parte energética, teníamos problemas en los peajes del país. ¿Y la parte informática? La parte de tecnología, que es ahora, digamos, nosotros pasamos de resolver un problema urgente, que eran esos elementos para que el peaje pueda operar así como está, ahora la fase de modernizar los peajes. Y ahí nosotros estamos invirtiendo alrededor de unos 1.000 millones de pesos, que será trascendental esa inversión en términos del impacto de la mejoría de los peajes, que inicia ya este mes que entra, porque los equipos en su gran mayoría ya vienen de camino a República Dominicana y tenemos que deben de estar a final de este mes que esos equipos en manos de nosotros. En el kilómetro 28. Todo lo que se va a hacer en ese peaje de la Duarte ya está adquirido, los equipos, son nuevos todos. O sea, que ese peaje va a ser nuevo de cero. O sea, no se va a utilizar nada del peaje actual de la Duarte, que es uno de los que tiene mayores deficiencias en el nuevo. Ahí se va a equipar totalmente nuevo. Pero no solamente ese, las Américas vienen todos los equipos nuevos. La Sánchez, la 6 de noviembre, o sea, las estaciones más críticas, porque cuando tú ves esas estaciones versus la de la circunvalación de Santo Domingo, a excepción de una de ellas que no está en óptimas condiciones, son estaciones más nuevas. La del este, los Corales, al no ser tan antiguas como las Américas, la Sánchez, la Duarte, que son las más longevas del país, pues evidentemente no tienen la misma deficiencia. Pero lo que es importante es que para enero, febrero del año próximo habrá un impacto enorme en términos de mejoras de la tecnología. Faltará muy poco para terminar las 16 estaciones que tenemos actualmente. Pero la visión nuestra es que en el año 2025 nosotros podamos seguir eliminando el efectivo y seguir ampliando los carriles de paso rápido. ¿Cuánto recaudaba RD Vial en sus peajes cuando tú llegaste y cuánto estás recaudando hoy? Bueno, el año que nosotros llegamos a RD Vial, se recaudaron 7.800. Eso fue evidentemente sí, de la gestión anterior, y hoy rondan entiendo vamos a llegar como 8.600. O sea, un crecimiento bastante importante. Estamos hablando de cerca de unos 1.000 millones adicionales. Y esto va a seguir mejorando porque vamos a tener nuevas estaciones de peaje que van a entrar en funcionamiento, como es el caso de la circunvalación de Baní, que llevará peaje, la avenida ecológica. Con los bancos. Buenísima. Nosotros hemos mantenido una calificación importante. Ustedes lo han visto en la prensa, donde Fitch Rating nos ha dado una calificación de AA positivo en el caso de RD Vial, por el tema de transparencia, de manejo de los fondos de la institución. Y a su vez, pues evidentemente hemos mantenido en términos de las emisiones que ha hecho RD Vial, pues el compromiso se ha honrado de manera eficiente con lo que son los compromisos heredados por RD Vial. Ahora, reitero el tema, y no quiero dejar de hacerlo, se lo he dicho al presidente, aquí necesitamos voluntad política.
¿Qué es voluntad política? En Panamá, si ustedes investigan, el gobierno de Panamá en un momento dijo, ya no se utiliza el efectivo en las estaciones de peaje. A partir de diciembre del año tal, todo el mundo tiene que tener pasos rápidos. Y hoy tú vas a Panamá y todo el mundo tiene pasos rápidos, nadie paga en efectivo. Entonces aquí nosotros necesitamos hacer eso. Aquí hay que decir en un momento, no hay efectivo en las estaciones de peaje. Aquí todo el mundo tiene que usar el dispositivo. Evidentemente la tecnología tiene que estar óptima, que es lo que estamos esperando, pero confíen ustedes en que la visión nuestra es esa, de que el año que viene, a mediados o a finales, nosotros le podamos decir a este país, ya, finalmente no hay efectivo, aquí todo el mundo tiene que usar pasos rápidos. Apuesto a Entonces eso. de ahí, patrón, a pasar al free flow es fácil. Más fácil. Ok, Porque claro. ya cuando todo el mundo tenga el dispositivo, sepa recargarlo, sepa que no puede pasar sin tener balance y que, bueno, se crea un régimen de multas para que el día que eliminemos la barra, el que pase y no pague, bueno, se pueda multar, ya el free flow se aplica. O sea, yo entiendo que si hacemos un gran esfuerzo entre el año 2025 y 2026, para el año 2027 pudiera haber free flow en República Dominicana. Pero Lo siento, yo porque creo, finalmente- oyéndote, Jan, que a ti te pueden dar también el Intran. No. No. Óyeme, Jean Luis, ¿y no has pensado en un proyecto presidencial o vas a apoyar uno de los proyectos existentes? Por ejemplo, nosotros aquí todos estamos con Raquel, apoyando a Luis, que está Usted con santiaguero, Raquel. usted le... Sí, estamos apoyando Usted a los Luis, a Raquel. santiagueros. Él está con Raquel. Sí. Ah, no estamos Él. todos. No todos, estamos- no todos. Ándala. Yo no soy... No me pongan a hablar No mentiras aquí todos. delante de la gente. Aquí está Rafael Lo Martínez. que sí debería es, Vamos a por ver si ejemplo, ustedes se comportan. funcionarios de esa eficiencia salir Patrón. en las Sí, encuestas. eso sí. eso Pero apoyas el proceso que está viviendo tu partido No, con claro. una apertura de candidaturas que muchos entendemos a destiempo. Eso es parte de la democracia. Yo creo lo mismo que usted ha dicho y lo he dicho en reiteradas oportunidades. No creo que sea el momento de hacer este tipo de proselitismo. Nos toca gobernar el país en momentos complicados. Muy difícil. Estamos hablando de reformas importantes Si no se hace que hay que ahora, hacer. si no se hace ahora, va a ser tarde. Y debemos nosotros ser los defensores de todo este proceso. Ya Luis no se va a proponer, va a ser el pueblo que lo va a proponer. Bueno, me acaba de escribir aquí el hijo de Carolina. Déjame ver qué lo Juan. piensa. Ya Luis, gracias hermano, un gran placer tenerte. Gracias la a verdad que yo usted. me Gracias, quedo con la gracias. boca El abierta. placer es nuestro. Cuando veo en una sola gestión, en una sola figura, cómo ha podido conjugar el éxito en toda su labor. Y es una herencia de familia. La Así que ahí no hay eficiencia, duda. la eficiencia. Tiene que ser así. Gracias, Juan. Gracias, Luis. patrón. Un placer. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato después de esta interesantísima entrevista en la mañana de hoy.